El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos, inmediatamente dejando las redes, y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo del tiempo ordinario, como decíamos al inicio de esta celebración, celebramos el domingo de la palabra de Dios. Y la liturgia siempre va a estar animada con la palabra de Dios, que es la que nos va a dar la pauta, el sentido de nuestra vida, para que nosotros podamos guiarnos, podamos tomar decisiones, podamos iluminar inclusive nuestra oración, nuestra relación con Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra y descubre los sentimientos del corazón. Por eso delante de Dios no podemos ser hipócritas. Por eso delante de Dios no podemos poner una cara de buenos y actuar en el mundo haciendo todo lo contrario, no, sino que la palabra de Dios verdaderamente ilumina nuestros pasos, nuestro sendero, y nos ayuda a tomar las decisiones más prudentes, más pertinentes en nuestra vida, o al menos así debería de ser. Para esto es necesaria una actitud de conversión, una actitud de cambio de mentalidad, una actitud que nos haga capaces de acoger la palabra de Dios y poder vivir de esta palabra. Y la palabra se encarna, nos dice San Juan, la palabra se hace hombre y pone su morada entre nosotros. Y esta palabra es la que ahora viene a anunciar precisamente la conversión. Por eso la síntesis de la predicación de Jesús es la conversión. Es el cambio de mentalidad, es volvernos a Dios, es el anuncio del reino de Dios. Y el reino de Dios no hemos de esperar a vivirlo cuando nos muramos. Si no lo vivimos aquí, va a ser muy difícil que lo vivamos allá. El reino de Dios está instaurado aquí, en medio de nosotros, y hemos de vivirlo, y hemos de palparlo, y hemos de darlo a conocer precisamente a través de las actitudes que nosotros adquirimos de la palabra de Dios. El Señor nos muestra que el primer paso para la conversión es el elemento indispensable
de cambiar de mentalidad y así iniciar un camino de santidad. Es el reconocimiento de nuestros pecados y el arrepentimiento. No basta solo con reconocer nuestros pecados, no basta solo con confesarlos inclusive, no basta solo con sabernos y sentirnos perdonados, amados, misericordiados por Dios. No, es necesario ese propósito de enmienda, de no volver a incurrir en esos pecados. En esto consiste la conversión, en esto consiste el cambio de mentalidad, en esto consiste la apertura a la gracia de Dios, en que yo sea consciente y día a día mi vida la vaya iluminando con esta palabra para que no vuelva yo a cometer los mismos pecados. Por eso San Juan Bautista, San Juanito como nosotros le conocemos, predicaba la penitencia a los judíos que se han olvidado de Dios. Y también por eso tiene una palabra para nosotros, que también con frecuencia nos olvidamos de Dios. El celebrar la misa todos los domingos, ¿verdad?, tiene que ser precisamente la decisión radical, contundente de un estilo de vida nuevo, de un estilo de vida de santidad. Porque claro, yo no me puedo acordar de Dios el domingo y toda la semana olvidarme de Él. ¿Y cómo manifiesto ese olvidarme de Él? A través de mis acciones, a través de mis actitudes, a través de mi comportamiento, a través de mis relaciones con los demás. Cuando yo verdaderamente me dejo iluminar con esa palabra, cuando yo me dejo iluminar con esa luz que viene a nosotros, como ahora que está clareando el alba, ¿verdad? La primera lectura nos decía, tomada del profeta Isaías, el libro del Emanuel: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tinieblas y en sombra de muerte, una luz resplandeció. Pero claro, es necesario darnos cuenta que vivimos en tinieblas para dejarnos iluminar. Cuando no somos capaces de darnos cuenta, es decir, cuando nos cerramos a la gracia de Dios y cuando nos consideramos buenos, entonces esa luz, ¿verdad?, es como si se encontrara con un escudo que no la deja entrar, que no la deja penetrar, como cuando una nube, ¿verdad?, se interpone entre el sol y la tierra, o entre el sol y nosotros, y la cubre de oscuridad. No significa que no haya luz, no significa que no esté el sol, significa que esa nube lo está cubriendo, está obstruyendo el paso. Esto es precisamente el pecado. El pecado obstruye la luz en mí, obstruye la gracia, y entonces es cuando yo voy caminando en tinieblas y en sombra de muerte. Por eso es necesaria la conversión, el arrepentimiento. El arrepentimiento supone un cambio de mentalidad, un cambio de vida, una metanoia. Y este cambio, ¿verdad?, no surge por una religión, no surge por una práctica piadosa. Este cambio surge y nace del encuentro con Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos orienta, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos conduce, Él es el que nos toma de la mano. En el Evangelio que acabamos de proclamar, nos dice que Jesús recorría Galilea anunciando la llegada del reino de Dios. Él es el reino aquí en la tierra. Él viene a mostrarnos cómo debemos vivir. Él viene a decirnos cómo hemos de amarnos, cómo hemos de servirnos, cómo hemos de respetarnos. Jesús anuncia, Jesús lleva, Jesús es la buena noticia. Pero el hombre que la recibe y cambia su vida para entrar en el reino, ¿sí?, es precisamente aquel que es capaz de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Pero también hay muchos hombres y mujeres que la dejan pasar, aunque escuchemos la palabra, aunque reflexionemos con la palabra,
Aunque la palabra salga a nuestro encuentro a través de la oración, de la meditación, de la reflexión, cuando salimos, ¿verdad? Cuando dejamos de orar, cuando terminamos de reflexionar con la palabra, no sabemos qué es lo que nos decía. Qué importante es, queridos hermanos y hermanas, que seamos capaces de abrir nuestro corazón, de dejar que nuestro corazón se dilate al momento en que nosotros escuchamos, oramos, reflexionamos, anunciamos la palabra. Tal vez sea el momento de reparar en que hemos iniciado el proceso de conversión, escuchando la palabra, pero sin embargo, cada día, cada instante, cada momento, tenemos que ir consolidando y perfeccionando esa conversión, ese volvernos a Dios, ese escuchar su palabra y acomodar nuestras vidas a sus exigencias o a su oferta, porque finalmente el reino de Dios es una oferta, el reino de Dios es un don, el reino de Dios es un regalo. Pero si yo acepto esa oferta, si yo acepto ese don, si yo acepto ese regalo, entonces verdaderamente yo me comprometo a vivir los valores del reino, me comprometo a vivir los valores del evangelio, me comprometo a vivir los valores de Jesucristo, que es mi maestro, que es mi modelo, que es mi salvador. El Señor, queridos hermanos y hermanas, nos pide una conversión profunda y sincera, una conversión del corazón, que pase de la razón al corazón y del corazón vuelva a las obras, a las relaciones familiares, comunitarias, sociales, laborales, en la vida cotidiana. Un cambio, una conversión auténtica, profunda, sincera, es la que nos hace capaces de la santidad. Todo el mundo queremos ser santos, pero no queremos renunciar a nuestros pecados, no queremos renunciar a nuestra falta de fe, no queremos convertirnos a Dios. Pues el primer paso precisamente para la santidad es la conversión, es la apertura del corazón a Dios. Y esto nos trae la felicidad, esto nos trae la alegría, esto nos trae la paz, esto nos trae la belleza de la vida, el poder contemplar con alegría, con entusiasmo, ¿verdad? El nacimiento del sol, la puesta del sol, el contemplar las estrellas, el contemplar la familia, el abrazar la familia, el darnos cuenta de que este es el momento para ello, porque no sabemos si al rato vamos a estar o la vamos a tener. Y esto es lo que nos va haciendo verdaderos cristianos. Esto es verdaderamente lo que nos identifica con Cristo Jesús y nos hace vivir en comunión, como nos decía la segunda lectura. Todas esas luchas internas en los grupos, ¿verdad?, sea de la índole que sea, pero sobre todo en la iglesia, San Pablo les lo dice claramente. ¿Quién ha dado la vida por ustedes? Pablo, Apolo, Pedro. No, el único que ha dado la vida por ustedes es Cristo Jesús, mi Señor. A Él le debemos la vida, a Él le debemos la salvación, y por lo tanto es el único, la única referencia y la única pauta para que yo pueda vivir en este mundo. Queridos hermanos y hermanas, es necesaria la conversión. Esa conversión que alcanzaremos si nuestra vida está iluminada por la palabra de Dios, iluminada por los valores del Evangelio, hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Hasta las últimas consecuencias, no nada más en momentos, en ocasiones, cuando todo va bien, cuando estoy en paz, cuando hay salud en mi vida. No, el Evangelio ilumina mi vida y la ilumina toda, sin duda. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María,
nuestra Madre, que nos conceda la gracia de ser hombres y mujeres contemplativos, orantes, reflexivos de la palabra de Dios. Que la palabra ocupe el lugar más importante en nuestra vida, o uno de los lugares más importantes, y no como un adorno, sino como una forma de vida. Los franciscanos decimos que la forma de vida de los hermanos menores es vivir el Evangelio. Pues esto es lo que tenemos que vivir todos, ser capaces de abrirnos a la gracia de Dios para ser felices y transmitir esa felicidad al mundo que tanto la necesita. Pero es una felicidad que brota del encuentro con Cristo, de la certeza de que Él ilumina nuestra vida y también nos hace capaces de tomar las mejores decisiones. Que María, la Madre del Amor, nos acompañe en este caminar.